todos, soy Carlos Díaz Reyes, editor de la revista Selecciones, y en esta ocasión estamos acompañados por la escritora Nora de la Cruz, quien está presentando su más reciente novela, Duerme Cicatriz, su segunda novela. Nora de la Cruz es pues, escritora y tiene también su canal de YouTube, Interior 403, ¿verdad? Sí. Y es una editorial también. Sí, muy pequeña, pero proyecto editorial. Tiene un libro de cuentos, Orillas se llama, y su otra novela se llama Te amaba y me chingaste, y esta la acaba de salir, está recién salidita por Tusquets, ¿no? Yo quería comenzar leyendo esta parte de aquí que es de Eli Guerra. ¡Guau! Mi reina santa, besotototes. Un saludo. Un saludo si nos está viendo. Bueno, aquí voy a leer esta parte. Leyendo a Nora de la Cruz, una siente que está con una amiga, ingeniosa, divertida, tierna y con un maravilloso sentido del humor, nos ofrece un panorama único de nuestra realidad y sobre cómo nos conducimos. Yo quería preguntarte qué se siente que te lea Eli Guerra. Bueno, imagínate, creo que no lo he mencionado lo suficiente, pero Eli Guerra como figura, o sea, como modelo de morra, fue muy importante en mi vida. O sea, yo era súper consumidora de revistas en en la secundaria, digamos, que coincidió con el momento del grunge, con cuando estaba todo este boom de Kurt Cobain, pero también todas las nuevas morras, Hole, Alanis Morissette, sí. Todas las morras que... Bueno, Björk, a su manera... Mucho de eso en la novela. Björk estaba por ahí, bueno, todas estas chicas que venían con otra forma de cantar. Y en mi adolescencia fueron muy importantes 2 discos, que fue El Aquí, de Julieta Venegas, que al día de hoy, o sea, lo vuelvo a escuchar y digo, qué genial estaba. O sea, ese disco realmente sí lo tengo como muy metido en mi biografía. Y el Pa' Morirse de Amor de Eli Guerra. Pero además, yo a Eli la empecé a escuchar, Eli, mi amiga. Mi compa Eli. mi comadre. Yo la empecé a escuchar porque yo leí una entrevista en la revista Switch. Y en esa entrevista ella decía cosas que yo sentía una afinidad muy importante. Por ejemplo, que ella quería ser escritora en realidad. Que quería, o sea, su plan original era estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras. Pero en realidad lo que le pasó fue que muy joven, en la escuela donde ella estaba, como que le hicieron ver que tenía voz, o sea, que tenía una capacidad vocal, bueno, la que le conocemos, ¿no? Que tenía una capacidad vocal impresionante. Y entonces lo que ella hizo fue como que aprendió a tocar guitarra, creo que sola, y no es una artista de conservatorio ni nada parecido. Y empezó a llevar esa inquietud de expresar sentimientos a las canciones. Empezó a componer muy morrita y pues ya se fue por ahí, ¿no? Yo creo que a mí me pasó al revés, en el sentido de que a mí me hubiera gustado ser cantante, ¿no? Pero de muy morrita, a mí a lo que me acercaron fue a los libros. Y entonces yo dije, bueno, por aquí puede ser, y así me seguí. Y yo creo que al día de hoy las canciones que a mí me interesan sí son las que pueden... Perdóname. Sí, no te preocupes. Las que pueden sintetizar una historia en muy poco tiempo, ¿no? O sea, yo admiro mucho a los Tigres del Norte porque te plantean ambiente, personajes, una temporalidad extensa o corta, como sea, un clímax bien marcado, un desenlace, o sea, y lo hacen en un tiempo muy breve, ¿no? Entonces, Eli... Ay, perdón. Eli lo que tenía también era que tenía mucha garra para escribir cosas que a la vez eran muy femeninas. O sea, no estaba intentando masculinizarse para ser rockera. Y era muy rebelde en el sentido de que todo el mundo le decía, estás guapísima, bueno, me rapo. ¿No? Ya cállense, déjenme, o sea, pongan atención a otras cosas. Y siento que ese espíritu, en esa entrevista de Switch, ella platicaba que cuando hizo el Pa' Morirse de Amor, que ella como que era súper aguerrida de cómo quería que sonaran las cosas, o sea, muy detallista, y que todo el mundo le decía, es que te gusta hacerte lo difícil, ¿no? Y que le decían intensa, y que le decían tal cosa. Pero más bien es que ella era, o sea, tenía muy clara la visión de lo que quería, y no le importaba como que pagar el precio de hacerlo a su manera, ¿no? Y claro, con el tiempo se convirtió en una artista independiente, o sea, salió del mainstream, se convirtió en independiente, ella controla su catálogo, sus canciones y tal. Entonces, por un lado, era para mí, cuando yo fui adolescente, era como el modelo de mujer, ¿no? O sea, como que muy independiente, se define sola, pero además
lo hace todo desde una sutileza y desde una inteligencia muy cañona, con sensibilidad. Y después también creo que ya cuando lo vi del lado del artista, también creo que es un modelo de artista que a mí me interesa seguir, ¿no? O sea, yo estoy dispuesta o más bien sí me interesa llegar a muchas personas y a muchos lectores, siendo, por supuesto, no hubiera firmado con una editorial tan grande, pero me interesa hacerlo siempre y cuando sea haciendo lo que a mí me importa, contando las historias que a mí me interesan, haciéndolo dentro de mis parámetros, ¿no? Dentro de mi ética. Claro. Quizá. Te pregunto de Eli Guerra y quería comenzar con eso porque pues sí, la música es muy importante en esta novela y creo que me faltó hacer una pequeña sinopsis de qué trata, que bueno, pues cuenta la historia de Lina, una mujer de 30 y tantos, casi 40, 38 por ahí. 38, que está embarazada y de pronto pues tiene un sangrado, ¿no? Así comienza la historia. Y se va al maravilloso mundo del seguro social y ahí empieza como a partir de ahí a recordar pues cosas de su adolescencia, de cómo tuvo su primera menstruación y eventualmente pues llegando a un personaje que es el que desató pues toda esta, pues el drama que se retrata aquí, ¿no? Y en el camino hay muchísima música porque pues está más o menos ubicada en los 90s, 80s, 90s por ahí, ¿no? Entonces sí, yo quería preguntarte mucho sobre la música porque también a mí me parece que la música y la literatura tienen como muchas similitudes, más allá de las referencias y así, sino que también como que con las palabras, pues de alguna forma buscas un ritmo, ¿no? Que siento que tu novela lo tiene, o sea, tiene un ritmo que pues es muy fácil seguir y como que a lo mejor es una musicalidad como más interna, pues no es de sonido, sino que está hecha con las palabras tuyas, ¿no? Tú no sé cómo lo veas así en ese sentido a la música y a la literatura en esta novela. Bueno, creo yo que una de las constantes en todo lo que yo escribo siempre hay comida y siempre hay música. Quizá porque así me relaciono yo con el mundo, o sea, son cosas que a mí me interesan o son de las cosas que a mí me devuelven la esperanza cuando ya no la tengo, ¿no? Y yo no me considero, o sea, en términos de prosa, una gran estilista, ¿no? No siento que mi atención esté ahí concretamente. Sobre todo si, o sea, yo pienso, los grandes estilistas a lo mejor, Truman Capote es un tremendo, o sea, las frases están cinceladas, ¿no? O Roberto Bolaño, también hay veces que te puede decir una minucia que él, o sea, hasta parece que se ríe de ti porque es como, esto no tiene nada que ver con la novela, no aporta nada, no nada, pero te lo puedo contar de una manera tan bella que hasta te irrita. Sí. Entonces ese no es para nada mi show. Pero mi conexión con la música sí va en un sentido de que yo creo que nadie puede vivir sin música. Todos buscamos en la música eso que valida a lo mejor nuestras experiencias o que las acompaña, algo que crea una atmósfera. Sí, o sea, es como un pequeño mundo, pero un pequeño mundo que hace eco de nuestro mundo interior, ¿no? Y la necesitamos para que acompañe nuestras experiencias y tal. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta escribir historias que sean tan accesibles como la música, ¿no? O sea, porque incluso la música muy culta, la música clásica, si tú se la pones a alguien, a lo mejor no te puede explicar los tecnicismos, pero la puede apreciar, ¿no? Entonces, a mí me interesa. Yo no podría escribir una novela como que tan compleja o tan intelectual que la gente no pudiera leerla. Entonces yo siempre tengo como que esa claridad de, quiero que sea como una, incluso cuando escribí Orillas, por ejemplo, yo decía, quiero como que sea como una canción de Fito Páez, que es como agridulce, pero, o sea, como que lo tengo claro. Pero creo yo que tiene que ver con mi relación también con lo popular. O sea, yo leo muchos libros de todo tipo y tengo grandes modelos clásicos y contemporáneos, o sea, como de la gran literatura o lo que se considera la gran literatura. Y me gusta mucho la ópera, por ejemplo. Pero a la hora de escribir, siempre me interesa, siempre también tengo como modelo lo popular en el sentido de lo accesible que es, lo efectivo que es, la eficiencia para comunicar información y todo esto, ¿no? Entonces, quizá la relación que tiene la música con mi novela es más en términos de atmósfera emocional,
Ajá, o sea, como que lo que yo quería recuperar. Y además también funciona para conectar con la nostalgia. Porque a lo mejor tú le puedes querer construir a alguien, como tú le puedes decir, acuérdate de tu adolescencia, cuando esto y esto y esto, bla, bla, bla. Pero si le pones una rola, si le pones ya el Kurt Cobain, no necesitas decirle nada, o sea, convoca todo eso. Claro, los 90, qué horrible. Sí, sí. ¿Sabes? Sí. Entonces, eso sí, totalmente. Sí, y esta parte del ritmo, yo también creo que es un poquito inconsciente. O sea, a lo mejor tú no lo estás pensando. Sí, muy inconsciente. Pues, en tu video cuando presentaste la novela decías que tú habías, por ejemplo, planeado muchas cosas, ¿no? Y que tenías como las ideas, pero que al final de cuentas tú lo tenías tan grabado y tan trabajado en tu cabeza que cuando empezaste a escribir te salió como en automático, ¿no? Seguiste ese plan sin estar... Sin voltearlo a ver, claro. Exacto, siento que es como algo similar, ¿no? Que tú como que traías ya tanto esa historia en tu interior, que la habías como trabajado tanto, que pues simplemente como que fluye, ¿no? Y creo que es algo que sale natural, y lo que mencionas de que es muy accesible, sí es verdad, para los que les guste leer y que lo vayan a comprar. Un libro que se acaba así rapidísimo, te digo que me lo eché como en una semana, o sea, yo tenía mucho que no leía un libro así como tan amable, ¿no? Porque se agradece mucho eso de que, pues que no te cueste trabajo, ¿no? Porque a veces leer, pues se siente pesado, y siento que pues tampoco es el punto, ¿no? Cuando agarras un libro no quieres estar ahí como sufriendo tanto, ¿no? Entonces es algo como muy, muy padre estar leyendo y que se pase rápido y fluya y sea como tan fácil y accesible, y lo lees en cualquier lugar, ¿no? Es este tipo de lecturas que puedes leer pues, en el transporte público, aunque haya ruido, cosas así, y aún así es muy fácil de seguir, y eso se que agradece. también tiene que ver, o sea, yo escribo para entretener, o sea, desde que era niña, yo siempre he escrito pensando en los lectores, o sea, en los primeros cuentos que escribí, yo pensé, esto se lo voy a dar a mi papá, y además sí soy ese tipo así que estoy esperando como ver la reacción, ¿no? Ver si lo que yo quería provocar, sí sucedió. O inventaba historias para entretener a mi hermano. Entonces, como que digo, sí siempre tengo muy presente a la persona que va a leer la historia. Y también tengo presente como lo que quiero que sienta, lo que quiero que reciba, ¿no? Y además también fui lectora del metro, fui lectora del transporte público. Sí, claro, yo admiro muchos libros, sí, muchas grandes obras, pero sí también soy una lectora que busca ese tipo de entretenimiento, ¿no? Hablando un poco también de esto, pues de la forma del libro, me gusta mucho que esté contado en primera persona. La primera persona a mí me gusta mucho porque pues te da mucha intimidad, sientes como que te están ahí contando algún chisme, como, no sé, como que se siente muy personal, muy íntimo, ¿no? Y al mismo tiempo, me parece, no sé, tú me dirás, que al escribir primera persona también tú te puedes sentir a lo mejor expuesta, o como que es algo como demasiado, se siente que es tu voz, ¿no? Básicamente te metes en el personaje y estás hablando como el personaje, y pues a lo mejor revelas como muchas cosas muy personales. O sea, ¿cómo elegiste esta voz? ¿Por qué elegiste esta voz y cómo fue trabajarla? Probé con la tercera, o sea, inicialmente probé con la tercera persona, pero lo que pasaba con la tercera era que se ponía a pensar demasiado. O sea, la tercera como que encontraba... Todo es un tema de perspectiva, digamos, es donde pones la cámara, ¿no? Si lo pones desde la tercera, a lo mejor captas más detalles, ¿no? Y a mí con la tercera lo que me pasaba es que me ponía a filosofar, a lo tonto. O sea, me distraía con cosas y ya me iba por ciertos caminos, y realmente se perdía mucho... siento que lo que se perdía era la empatía fundamental. O sea, el narrador es una cuestión de calidad de la información, ¿no? Cantidad y calidad. En la medida que el narrador en primera persona tiene menos información, pero tiene más cercanía. Y el lector, o sea, automáticamente llega a esa cercanía. El narrador en tercera tiene mucha más, o sea, puede abrir el panorama mucho más, puede abordar más cosas, pero con distinta profundidad y con distinta cercanía. Entonces, el lector tiene más distancia para separarse del libro. Sí, totalmente. Ay, perdón. Entonces, empecé con la tercera y me pasaban varias cosas. O se ponía sangrón el narrador, se ponía sangrón a la narradora a filosofar, a explorar, a no sé qué.
O, sin darme cuenta, me pasaba a la primera. Ah, sí. Sí. Ok. O sea, había momentos en los cuales de manera natural se iba y yo decía, pues ya me fui a contarlo de otra forma, ¿no? Aunque cuando me pasaba la primera, como dices, sobre todo la experiencia del hospital, todo sí es mi experiencia. O sea, hay veces que las lectoras me dicen, ¿cómo el enfermero le dice tal? Y digo, pero es que así me digo. Claro, o sea, todo eso, así, todo lo del hospital, todo pasó. Quizá lo de las últimas viejitas es lo que está más ficcionalizado, pero la primera parte de cómo te reciben, cómo te revisan, cómo te todo. Quizá, bueno, le agregué una torta y una Coca-Cola, que eso tampoco sucedió, pero ahí fue por fines, para liberar tensión. Bueno, que para allá vamos. Cuando lo pasé a la primera persona, como empecé contando, escribí primero el 1, el 3 y el 5 para hacer todo el ciclo de la operación completo y porque era lo que tenía más claro. Pero los primeros intentos me enojaba mucho, muy rápido. Y me iba por otros temas y tal. Necesité mucha conciencia para cuando ya me empezaba a enojar o cuando se empezaba a tensar el rollo, hacer un chiste. Ahí sí tenía que tenerlo consciente. Y de hecho todavía lo entregué el manuscrito final y mi editor en la parte de la ves que en la cirugía la cara, o sea, el camillero la carga y pasa por todo el hospital y le dicen y no sé qué. Todavía esa parte era muy sombría, muy, o sea, de cuando que está esperando, o sea, ella dijo que la van a operar, la canaliza, no sé qué. Era el vocabulario era muy sombrío, muy solemne y él me dijo, aflójale tantito. Relájate. Ajá, y que tuvimos que quitar o sea, hicimos bastantes ajustes de dicción en todo lo que se relacionaba con la cirugía, por eso tuve que meter la torta, porque sí necesitaba... Es que necesitas, ¿sabes? Necesitas regresar a la vida cotidiana, claro. ¿No? No, y aparte es una situación bien complicada la que vive el personaje, o sea, que tú viviste, o sea, no, está difícil hacerlo como ligero, ¿no? Fue difícil, fue muy difícil y sobre todo, además lo curioso es, esta experiencia es algo que yo no, pues técnicamente así como está en la novela, tal cual, no lo he hablado con nadie. A lo mejor con distintas personas he contado trocitos o lo he resumido lo que tú quieras, pero así sentarme, ni con mi terapeuta quiero decir, o sea, sentarme de principio a fin a decirle, a mí me pasó esto y me sentí así y no sé qué, no sé cuánto. Nunca lo he hecho, no lo hice, pues, o sea, lo hice aquí, ¿no? Exacto. Y ya lo dejé ahí y hay que quedar, ¿no? Entonces hubo momentos en los que sí fue, para empezar, algo que no había hablado con nadie, escribirlo y que sonara oral, o sea, que sonara platicado, eso tuvo bastante dificultad. Lo otro... Ya había pasado cierto tiempo cuando la escribí, o sea, a mí me pasó en el 2020 y ya era 2024, pero no te creas que es algo que ya dices, ya, sí, ya pasó, no, que claro, ya, bueno, ya fue, ya fue, ¿no? Sí, no. No, o sea, te vuelves a acordar, te vuelves a enojar, o sea, entonces sí, lo que fue complicado sobre todo fue el tono, entonces sí, o sea, necesité muchísima conciencia. Y todavía después te digo que mi editor me tuvo que ayudar. Me ayudó mucho que en el trabajo tenía a mi amigote y le iba dando los avances. Cuando acababa le iba dando los avances. Y entonces él lo leía, no platicábamos del tema, sino que él lo leía. Y platicando con él sí se me ocurría cómo hacerla graciosa. Y entonces ya ahí más o menos eso me reconfortaba. Ok. Sí, pues es que es un tema muy... complejo. No sé si sea spoiler decir que es Yo siento que aguanta los spoilers. Es un embarazo ectópico, se llama. Sí, es un embarazo ectópico. Que puso en riesgo la vida de Lina y tuya, ¿no? Me imagino en su momento. Entonces, tú lo dijiste, también lo menciono porque tú lo dijiste en tu video de YouTube, entonces está ahí como público, ¿no? Sí. No es un secreto. No es un secreto. Que es esa parte es muy autobiográfica, ¿no? Sí. Y que me imagino, ya que estamos en el tema, que tiene que ver con la dedicatoria. Sí, claro. El libro que dice a Tadeo Paula, ¿no? Ajá. No sé si quieras hablar un poquito de eso. Sí, la realidad de las cosas es que yo todos mis libros los he dedicado, ¿no? El Te amaba se lo dediqué a Groucho,
que era mi gato en ese entonces, que además falleció, etcétera, que era además un gato, un gran gato, de verdad, de los mejores gatos que he tenido. Todo el mundo que lo conoció lo recuerda con cariño, de verdad. Y además era mi vínculo más cercano en esa etapa, ¿no? Y ahora ya se lo dediqué a mis padres y a mis hermanos porque creo que todas esas historias tenían que ver con mi crecimiento y con eso que yo recordaba con nostalgia, y que además yo ya no estaba yo ya no era parte de ese círculo familiar, ¿no? Cuando escribí el libro. Entonces este tercero, que en realidad lo escribí para reconciliarme con la cicatriz, o sea, porque yo no podía vivir con, o sea, era para mí algo, era una confrontación muy fuerte, ¿no? Que me recordaba lo que había pasado. Entonces sí, elegí dedicárselo a no sabíamos qué era, ¿no? Fue muy pronto, pero sí estábamos nosotros en ese momento de si es niño se va a llamar y si es niña se va a llamar y no sé qué, y entonces así fue, ¿no? También te quería preguntar de algo que también dices en el video de YouTube donde presentaste, anunciaste que iba a existir este libro, sobre creo que es el capítulo 4, que después el personaje de Tito, que también aparece, bueno, no sé si sea el mismo personaje o sea, nomás tomaste el nombre, pero ahí tú comentaste que era como, no era, o sea, era intencional esto, sí, ¿no? Y que era como una especie de reescritura de tu primera novela. No sé si quieras ahondar un poquito más en ese capítulo en específico y lo que quisiste hacer en relación con tu primera novela. Aquí hay muchas cosas entreveradas. Fíjate que hablando de Eli Guerra, ¿verdad? Mi reina santa. El título original, o sea, cuando este libro era un mero borrador, su título original era Sensacional de Pasión y Peligro. Ah, güey. Okay. Porque yo sí quería que fuera un poquillo más fársico, un poquito más cargado a la comedia. Como el primero, que es muy... Un poquito, ajá, ándale, sí. Mucho más hacia allá. Pero justo una persona que fue clave para yo empezar este proyecto fue Alejandra M. Vázquez, que es una gran escritora. No solo es una gran escritora, sino es una gran pensadora. Y su trabajo deriva de lo profundo de su pensamiento, ¿no? O sea, de las cosas que ella propone conceptualmente se convierten en libros. Y esto yo creo que no es poco decir, porque de pronto hay mucho libro vacío, como diría Josefina, dices, ¿no? O sea, libros que son historias, pero que más allá de la historia pues no hay nada, ¿no? Y creo que tiene que haber las dos, ¿no? O sea, tiene que haber una historia que tú quieras saber qué pasa con los personajes, pero también tiene que traer sacón de onda, o sea, también tiene que ver, o sea, tiene que confrontarte de una manera que te quedes pensando en cosas, que te hagas preguntas, etcétera, ¿no? Entonces, Ale M. fue una persona clave para que yo escribiera este libro porque yo ya estaba muy deprimida, había renunciado a la escritura, estaba súper bloqueada, y ella no hizo nada más que escucharme, o sea, tuve una conversación con ella y platicamos. Y yo cambié el título del libro porque ella estaba sacando el Sensacional de Escrituras, ¿no? No lo había sacado, pero me platicó y dije, bueno. Pero el Pasión y Peligro proviene de que Eli, cuando sacó el Para Morirse de Amor, al final la dedicatoria, le dice, le escribe a hay una carta que dice peligro, bla, 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 y firma pasión. Porque el novio que tenía en ese entonces, ella le decía a él peligro y él le decía a ella pasión. O sea, eran como sus nicknames de pareja, ¿no? Entonces yo quería hacer ese guiño a los fans, a los trus de Eli. A los trus. Pero ese novio era Tito, pues, ¿no? Tito Molotov en su... Ajá. Y en el Te Amaba Tito, se llama Tito por Tito Molotov, pero también en el Te Amaba hay un juego de nombres con los patricios romanos, etc. Sí. Entonces yo quería recuperar ese Tito porque cuando hacían las entrevistas del Te Amaba, o las lectoras se me acercaban, bueno, no tuve tantas entrevistas, pero las lectoras sí me decían, es que el Te Amaba me encanta, es un libro que las chicas regalan mucho. O sea, así como, es su manera de decir, amiga, date cuenta, ¿no? O sea, como que... sí. Pero me dicen, pero es que el final no me gusta, porque, o sea, como que sienten que el final no es el final típico, es un final abierto en el que yo digo que es un final feliz y nadie me lo entiende. Y yo quería reescribir esta misma situación de un cuate que es un Tito, que es un irresponsable emocional, que pues lo único que busca es como su comodidad, alguien que le acompañe cuando necesita, que le consuele, etcétera, ¿no?
que le escuche sobre todo sus metas. Y además, y que además esta relación se hace posible en gran medida porque Lina, desde el principio, lo idealiza demasiado rápido. O sea, ella tampoco lo conoce. Y esto es justamente lo que pasa en el Te Amaba. Pero en el Te Amaba, eso se distrae por el festival de risas, ¿no? O sea, porque pasan muchas cosas y los tacos y todo. O sea, hay mucha parafernalia. Y entonces no se ve, o sea, hay una crítica al amor romántico de los dos lados. O sea, no solamente porque el vato sea el turbopatán, sino porque del lado de ella, o sea, ella está muy dispuesta a idealizar y a etcétera, ¿no? Y yo quería reescribir una situación así, pero digamos, como live action, un poco para mostrar dos cosas. La primera es que cuando lo vemos esto en la vida real, no es nada trivial. O sea, sí se puede convertir en algo grave. Eso es lo primero. Y lo segundo es que, aunque nos parezca esto de que ay, pues fue mi decisión y tal, y no sé qué, al final son relaciones de poder. Y cuando aparece, o sea, esto que parece tan tonto, al final es una forma de violencia. Sí. Y la violencia, una vez que aparece, solo escala, ¿no? En un sentido como mucho más grave, sí te podría decir que el Te Amaba está basado también en una experiencia real. Que para mí, o sea, sí se extendió muchísimo más tiempo del que yo hubiera querido, y que sí terminó con violencia tal como se narra no tal como se narra en la escena, pero con el tipo de violencia que retrata el libro, ¿no? Entonces, por eso yo mucho les decía a las lectoras que el final del Te Amaba era un final feliz, porque yo decía, en aquella relación del Te Amaba, ojalá yo lo hubiera detenido ahí, y no hubiera seguido y seguido y seguido hasta llegar a donde llegó, ¿ves? Que quizá aquí les parece más drástico y lo que sea. Sin embargo, de lo que me he dado cuenta es de que, al menos de las lectoras, no sé los lectores, la verdad no lo sé, no me lo han mencionado, pero a las lectoras obviamente a ninguna le parece algo excesivo, sorpresivo, drástico, porque sabemos que este tipo de situaciones son mucho más comunes de lo que creemos. Y también sabemos que en esas experiencias pasa mucho tiempo antes de que tú te des cuenta de lo que pasó, ¿no? Malena Pichot, que es una gran stand-upper argentina, tiene un chiste en su show Estupidez Compleja, tiene un chiste acerca de eso, de que ay, no, pues porque la gente cuando se da cuenta de que, ay, me violó, ¿verdad? Me violó. Y que los vatos, ¿no? También viven esa incomodidad de, ¿sí violé o no violé? O no sé qué. Claro, porque a nosotros en los años 80 nos educó Silvia Pinal de que el violador era un güey encapuchado que te agarraba en un callejón. Claro. La realidad es otra. La realidad es que es tu tío, es el maestro del taller, es el escritor que se empedó en la feria del libro. O sea, tiene muchas caras, ¿no? Alguna vez leí un cuento, que no vamos a decir de quién, que tenía esa frase de que, no, desde que lo vio que tenía cara de violador. Y yo dije, pues es que la cara de violador, sí, ¿cuál es? Sí. ¿No? Porque hay gente que dirá la cara de violador es un putrimillonario blanco hegemónico, y no el que tenemos en el estereotipo sí, totalmente normalizado, ¿no? Sí, a mí esa escena, hablando un poco de esa parte, o sea, sí me impactó mucho y me gustó muchísimo cómo la trabajaste. No sé si estuvo... Bueno, me imagino que fue muy complicado eso sí, y así, pero el resultado realmente es muy efectivo y es... Y además de todo, lo más cañón es que el capítulo 4 fue el último que escribí. Y lo escribí ya un poco con prisa porque empezaba el semestre de otoño, el de agosto, que es el más pesado, y yo dije, ya tengo que apurarme, porque yo sé que una vez que empiece el semestre ya no va a ser tan sencillo y me voy a desconectar y tal. Entonces sí recuerdo que fue un fin de semana, ese último fragmento, como las últimas 5 páginas, las escribí, las empecé fuimos a desayunar a un Sanborns, y después dije, ya me encarreré, y luego me senté en la cama y me puse a escribir en la tablet rápido, no sé qué. Fue difícil porque era separarme ya del libro, o sea, de la parte gozosa, y venía la fea de corregir, etcétera. Pero además también fue agridulce en el sentido de que es un libro que engloba muchas otras cosas que también son tiernas, ¿no? Como la amistad, los recuerdos de la adolescencia, sí, de esa época que también tiene su ilusión y tiene otras cosas.
y dejar, o sea, como que mi último momento, mi último vistazo a la historia fuera esa escena concretamente. Sí fue duro, pero a la vez estuvo bien porque era ya cuando estaba más, ya venía con toda la inercia de todo lo anterior. Pero bueno, pues así es la vida. Tengo que decirte también que esa escena no la tuve que reescribir, pero a la luz de esa escena, mi editor sí me apoyó mucho para identificar otros momentos en los cuales se tenía que hacer una especie de, los gringos le llaman foreshadowing, o sea, como que sí tenía que haber un eco de esa experiencia, por ejemplo, en la operación, para que no se quedara solo como que era un momento, ¿no? Sino que sí fuera una experiencia, o sea, que se notara realmente el peso de la experiencia. Fue difícil y creo que esta es la primera entrevista en la que lo traen a colación, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser de las cosas que iba a llamar más la atención, pero es la primera vez que lo señalan. No, pues es que sí está... Esta es una escena fuerte y muy bien lograda, la verdad. Sí. Una amiga, muchas gracias, una amiga recién, tuvimos un taller y ella decía que este libro no es sobre la maternidad, sino que es una historia de la sexualidad. O sea, es una especie de biografía de la sexualidad y de cómo totalmente. La sexualidad conforma la identidad femenina. Y yo creo que sí, que es una realidad. Y lamentablemente, o sea, creo que porcentualmente somos muchas más las mujeres que hemos sido víctimas de violencia sexual que las que no. Entonces era difícil, cuando me preguntan sobre el libro yo digo que yo quería como que todas estas experiencias que definen el crecimiento de las mujeres, y creo que lamentablemente el acoso y la violencia sexual pues también es una de esas experiencias de crecimiento que quizá nos definen mucho más que a los vatos, que no digo que no les pase a los vatos, pero sí creo que nos definen, no, o sea, no hay comparación, ni siquiera. Sí. O sea, sí. Voy a aprovechar este tema para hacerte como la pregunta un poquito obligada, que es como hablar de las autoras que hay ahorita que, pues siento que sí, a lo mejor todavía tenemos una deuda histórica con las mujeres en la literatura, pero siento que sí se está un poquito dando más luz a autoras mujeres, porque, pues como tú sabes, antes eran pues puros vatos, ¿no? Y era más difícil encontrarte con una escritora, ¿no? Yo últimamente me he encontrado con más mujeres, precisamente porque creo que las están publicando más y hay como más difusión. Entonces he estado como más cerca de autoras y siento que sí hay como un pequeño boom. También un poco de los temas que comentas, siento que, no por generalizar, pero las mujeres o las lecturas que me ha tocado a mí de mujeres, siento que son muy honestas, muy abiertas ante cosas... como muy sinceras, no sé, como lo siento así, como muy emocional, más a diferencia de muchos hombres que a veces la lectura es un poquito, pues más intelectualizada, como no sé, como que más distante, siento que hay una mayor distancia y es más difícil como conectar, por ese lado no sé tú cómo lo veas, y pues hablando un poquito tú de cómo vives este medio boom que hay de mujeres. Yo lo vivo con mucha emoción, como lectora. Yo, imagínate, yo estudié letras, ¿no? Entonces yo cursé todos los semestres de Viejos Lesbianos 1 y 2, luego sigue Viejos Puercos, ¿no? Sí. Y cuando yo estudié letras, pues sí, no había autoras, pero no solo eso, sino que muchas de nosotras vivíamos esa especie de... ¿Para qué mentirte? O sea, no teníamos ni esa curiosidad, o sea, teníamos esa avidez de ser aceptadas y nos aprendimos de memoria Viejos Puercos 1 y Viejos Puercos 2. Es la realidad, ¿no? Yo hice mi tesis sobre una autora, sobre Elena Garro, mis dos tesis, la de licenciatura y la de doctorado, y sí recuerdo el rechazo, el descrédito de mis compañeros, de algunos profesores, incluso en mi jornada doctoral, hubo una doctora viva, ya se jubiló, que trabajaba en el instituto. Que, o sea, me dijo que mi trabajo sí, o sea, me dio su voto aprobatorio, pero lo que ella deploraba en mi trabajo, o sea, y que me escribió una carta muy apasionada, o sea, un voto muy, es que en la UAM te dan votos, es por escrito, muy apasionado, y en el examen también mostró su interés por hacerme ver que el problema más grande de mi tesis era que yo le creía a Elena Garro. Me decía, es que tú le crees todo a Elena Garro.
Bueno, pero es que toda la vida le hemos creído todo a Octavio Paz. Y no digo que se trate de... Más bien, el problema ha sido este blanco-negro, ¿sabes? De que a los hombres se les creía todo, pues también sin cortapisas, y que ahora también quizá nos estamos yendo al extremo, no lo sé, ¿no? Yo vivo este boom con mucha emoción porque sí creo que nos está abriendo a otros temas, a otras posibilidades, a otras maneras de contar. Sí creo que nos trajo nuevas transgresiones en la literatura, ¿no? Yo quizá no me considero tan conceptual, tan propositiva en términos estructurales, pero creo que mi gran transgresión, o mi modesta transgresión, puede ser esto del humor, ¿sabes? Que siento que, como dices, a veces a los caballeros les cuesta trabajo, ¿no? Porque ellos necesitan una validación o un sentido de autoridad que viene de otros lugares. Otra cosa también es que este boom no solo está produciendo grandes obras de autoras publicadas en grandes editoriales, está produciendo también grandes obras y grandes ideas de autoras, aunque no estén publicadas ni en las grandes editoriales ni en las pequeñas. Hay grandes pensadoras, se combina con las redes sociales y está produciendo comunidades también muy interesantes que están haciendo preguntas desde sus trincheras, ¿no? Entonces a mí me resulta un momento muy emocionante, me gusta hacer parte y pues nada, o sea, yo sí sigo teniendo muchísimo interés en leer cada vez a más compañeras. Digo, de vez en cuando también, o sea, yo sigo visitando mis clásicos, es cierto, no es que yo lea puras mujeres, y sí creo que va a llegar un momento en el cual necesitaremos balancear, ¿no? Porque no se puede negar que hay grandes escritores en activo, ¿no? El problema es que muchos de ellos, y que a veces se enojan, es que ya solo publican a las viejas, y no sé qué, y yo creo que estaría bueno publicarlos cuando ellos empiecen a cuestionarse también las viejas formas, los viejos temas, las viejas formas de mirar, ¿no? Claro. Sí, hablando un poquito de este tema de la lectura, ya para ir como cerrando, fíjate que yo te quería preguntar, tú como lectora tan analítica que eres, un poco sobre este camino de las lecturas que uno va encontrando, ¿no? Y cómo te vas como conduciendo, porque luego agarras también tu propio criterio, ¿no? O sea, al principio pues tratas de buscar los clásicos, ¿no? A los viejos lesbianos y todo esto, ¿no? Entonces, pero a veces no conectas con los clásicos, ¿no? A mí me pasó, o sea, como que lees algún gran libro que es universalmente aclamado y pues a lo mejor no te gusta, entonces tú te empiezas a ir como por otro camino y empiezas a buscar a otros autores, a buscar a lo mejor, que no, aunque no sean clásicos, pero de pronto hacen clic contigo, ¿no? Conectas con esa literatura y ya, como que tomas otro camino y a lo mejor te desvías un poco de lo clásico y así. ¿Tú cómo lo ves, cómo lo vives? Y no sé si algún consejo que puedas dar como para acercarse a los libros como sin tanto miedo y sin tanta intelectualización de querer como a fuerza tener que leer a Shakespeare o a fuerza tener que leer como a estos grandes autores, ¿no? Y como que seguir más tu corazón, ¿no? En ese sentido. Bueno, esa es otra cosa que me sucede seguido. Bueno, más bien en las escuelas. Cuando vas a las escuelas siempre a mí me encanta ir a escuelas, invítame. Si me está viendo alguien de una escuela, me encanta. O sea, son los lectores más emocionantes, que les da toda la curiosidad y aparte son súper sinceros. O sea, sí te dicen medio flojera. Lo que sea te lo van a decir con mucha sinceridad. Así es que, filtro, profes, invítenme. Pero siempre que vamos a escuelas, siempre hay un profe, casi siempre varón. Casualmente, casi siempre varón, que pregunta, que dice, es que los chavos no les gusta leer. ¿Qué consejo nos das para que lean? Y yo lo que les digo es dos cositas, dos preguntitas. La primera es, ¿y usted para qué quiere que lea? ¿Usted para qué quiere que lea? ¿No? Dos, porque además también hay y que al final lo que hay ahí es clasismo. Vamos a ser muy francos, ¿no? Siempre hay una idea de, no, porque la lectura, pero ellos se la quieren pasar en sus videojuegotes, ellos se la quieren pasar perreando y no quieren leer. Hay un clasismo de base, vamos a ser muy francos, ¿no? Sí, totalmente. Y un adultocentrismo, lo que tú quieres. Entonces yo le digo, ¿usted para qué quiere que lea? Y muchas veces no saben. Bueno, porque
Bueno, yo sí estoy de acuerdo en que la lectura, yo le he dedicado mi vida a la lectura. Y mi posgrado, mi maestría lo hice en cómo enseñar a los adolescentes a leer. Y mi tesis fue sobre lectura, sobre comprensión lectora. A mí me interesa la lectura, sin duda. Pero la segunda pregunta que les hago a estos personajes casi siempre es, ¿si usted lee? ¿Cuánto? A ver, ¿qué tan seguido? A ver, dígame 3 como los chavos. A ver, dime 3 canciones. Poser, okay. Si tú lees, dime 3 canciones. Sí. Entonces, son 2 cosas. La primera es, esa lectura se aprende en principio en contexto. No puedes, o sea, no hay manera de que tú le digas a un morro, mira, te voy a dar el paso A, B, C para que te guste leer o para que te guste un libro. No. Pero si en su entorno hay libros y si él ve que las otras personas de su entorno disfrutan los libros, es más probable que le dé curiosidad. Fue mi caso. O sea, mi papá era muy lector y mi mamá es una gran lectora. O sea, no que lea grandes cantidades de libros, pero cuando los lee, hijo, o sea, no le das gato por liebre. Está cañón. Y mi mamá estudió primaria y una carrera comercial, o sea, para secretaria. O sea, no tiene posgrados ni nada de esto, ¿no? Pero es una muy buena lectora. Eso sí, su autor favorito es Vasconcelos, que es más o menos, o sea, todos sabemos que era Vasconcelos. Pero digo, ella sí te sabe explicar que no, porque es muy envolvente. Dostoyevski también le gustaba mucho, ¿no? Y lo que yo quiero decir con todo esto es, a la lectura se puede llegar por muchos caminos y casi siempre llegas por el camino de, casi siempre estamos buscando o compañía o respuestas, ¿no? Por eso yo también no desprecio los libros de autoayuda, que mucha gente dice, ay, es que ese fulano lee, pero lee pura autoayuda. Bueno, ¿y qué? Por lo menos él puede reconocer que necesita ayuda, ¿no? Y a lo mejor no tiene para pagarse un psicólogo o un curso de emprendimiento o un lo que quieras, y eso es lo que tiene a la mano. Pero a lo mejor va a llegar a otros, porque a veces los libros de autoayuda te dicen, como dijo Aristóteles, y a lo mejor tú dices, pues voy a ver qué pedo con Aristóteles. Te llevan, ¿no? Sucede. La otra es, a veces buscamos sentir algo, o sea, un eco de o sea, porque yo veo mucho en los grupos de lectura, yo soy muy de estar en Facebook en grupos de lectura y tal, y entonces las chicas nunca dicen, ay, recomiéndenme un gran clásico del siglo XIX, pero que su estilo sea, no, las chicas dicen, ay, recomiéndenme un libro de romance, pero que me deje destruida, así que llore, y que, o sea, la gente busca acompañamiento emocional, por supuesto, ¿no? Entonces, tú lo que le puedes aproximar a un futuro lector es algo donde pueda verse reflejado las cosas que le preocupan, las cosas que está viviendo, o algo que le responda a preguntas. Pero lo que tú, como mediador, tienes que entender es que si ese no es su camino, no es y ya, y hay muchos caminos para acercarse a la vida. Ojalá, por ejemplo, a mí se me hubiera dado... Yo valoro muchísimo a la gente que sabe dibujar. Y a veces yo tengo el impuesto, me compro mis colores y mis acuarelas y todo, pero no, por ahí no me hablo Dios. O sea, y lo intento y cuando lo hago lo disfruto y lo que tú quieras, pero yo no puedo, ¿no? Y cada quien tiene distintas maneras en las cuales se encuentra eso, ¿no? Encuentra ese acompañamiento y esas respuestas. Y no podemos decir, la lectura es la que todos tenemos que probar, pues basados en un clasismo ahí del siglo XIX, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Nora. No, gracias a ti. Ahora sí es el momento, Jordi, ¿Del ¿sabes? Donde vamos a llorar. No, pues no me queda más que agradecerte mucho por estar aquí, por venir y por tu apertura y por mandarnos tu novela, que es maravillosa. Y pues me gustaría cerrar que nos platicaras un poquito de lo que viene, porque ahí adelantas que va a venir la de tu primera novela, la van a volver a editar. Sí. Entonces, no sé si quieras adelantar un poco de eso o qué otros proyectos vienen. Pues ahorita están pasando muchas cosas, pero todas pasan después de las 5 de la tarde, porque como tengo un trabajo jodido, pues sí, a todos nos pasa. Claro, ¿no? O sea, estoy como muy metida en el trabajo, y viene el semestre de otoño, que es como te digo, el pesado, pero suponemos que antes de que termine el año se relance el Te Amaba en su edición Maxi Tusquets Bolsillo, que te va a caber en la bolsa, ¿no? Lo vas a poder traer, rayonear, regalar 1000 veces. En el intercambio de diciembre se lo regalas a tu jefe. ¡Qué mejor mensaje! ¡Qué mejor mensaje! ¡La madre me chingaste! Sí. Entonces yo creo que eso va a venir pronto. Estoy revisitando Orillas.
Ujú. Le agregué un par de cuentos y estoy limpiando algunas cosas del estilo que ya no me gustan. Un par de cuentos van a cambiar fuerte, que siento que en ese momento tenía una intuición, pero no la aterricé bien. Y ahora, después de escribir 2 novelas y de pensar algunas cosas, en el tianguis, como decía la chica, voy a pensar el tianguis, regresé y releí y dije, claro, es que esto, la orientación que tenía era esta, pero me tembló la mano, o sí, algo falló. Entonces, ese lo estoy revisitando y le voy a hacer manita de puerco a mi editor para que me lo publique. Okay. Sí, ya, yo creo que a partir de septiembre va a empezar a recibir correos insistentes. Y estoy empezando a trabajar, o sea, tengo 3 cuadernos, tengo una cartuchera con 3 cuadernos paralelos en los que hago notas. Así trabajo primero, reúno notas, de 3 proyectos. 2 son novelas y 1 es una memoria. Okay. Y lo único que liga los 3 es que tiene que ver con el trabajo, con el poder y con la precariedad. Okay. Ajá. Y pues esperemos que ya tenga risas. También, excelente. Pero pues sí. Y a lo mejor uno tiene burritos. Okay. Vamos a cambiar el taco por el taco burrito. por las tortas. Sí, para darle, sí para que digan, hay una evolución en su estilo. Claro que sí. Amplió el menú. Exacto. Amplió el menú. Excelente. No, pues mucha suerte y ojalá los podamos leer pronto, tus próximas obras. Yo estaré muy contento y te voy a estar ahí siguiendo todo lo que publiques, porque pues la verdad sí que lo disfruto mucho, te lo digo sinceramente, no nada más porque estés aquí invitada. No, pues muchas gracias. Muchas gracias. Y que, o sea, qué padre la oportunidad de venir aquí a dialogar con los auténticos clásicos, porque en selecciones... Ciertamente, hablando se me olvidaba esa pregunta, de sí. O sea, si tú me dices estas lecturas que te aproximan, ¿no? Tus primeros encuentros y todo esto, bueno, las revistas para mí fueron fundamentales. En mi niñez, ¿sabes qué leían? Bueno, encuentras todo lo que... Bueno, lees lo que encuentras, pues, ¿no? Y de niños nosotros leíamos mucho Mafalda, los libritos de Mafalda. En la familia Burrón, en mi casa había 2, los releí, no sabes cuántas veces, muchísimas. Creo que se nota en el tema, porque me robé ahí varios nombres de personajes. Selecciones, había 2 ejemplares de selecciones en casa de mi abuela. Y libros de texto gratuitos, o sea, los nuestros, pero también mi abuela tenía también los de mi papá, los que tenían a la patria. Y nosotros releíamos, venían muchas lecturas y tal. Entonces, pues a veces como que acá el típico padrino de primera comunión que quiere que su hijado sea lector y le regala el Quijote. Te estás equivocando, May, ¿no? Regálale selecciones. Regálale selecciones, regálale un cómic, regálale una historia poderosa en el formato que sea, ¿no? Normalmente tienen la gente muchas anécdotas con selecciones, eso también te lo iba a preguntar, pero ya se me olvidó apuntarlo aquí. No sé si tú tengas como algo, algún artículo que te acuerdes o así. Esas, por ejemplo, eso de los 2 ejemplares que pues, tenías ahí. A mí me gustaba mucho y que me gustaba de selecciones particularmente que había de todo, o sea, se podía hablar de todo. Y que de pronto había chistes, ¿no? O sea, que había como estas pequeñas viñetitas, o sea, esos recuadros que tenían como chistecitos, como tal. No sé por qué a mí siempre me ha llamado la atención como combinar efectividad con eficiencia. O sea, digo, ahora tengo el vocabulario para decirlo, ¿no? Pero más bien, lo que a mí me llamaba la atención en las canciones, en ese tipo de cosas, era cómo en tan corto tiempo te puede plantear algo tan completo. O sea, que tiene todo, o sea, que tiene una historia completa, tiene personajes, entendiste, o sea, hay cosas que no te dice, pero tú las entiendes y que además te produce un efecto, ¿no? Entonces, eso a mí me llamaba mucho la atención. Sí, totalmente. Va, pues muchísimas gracias, Nora, y pues mucha suerte en tus próximos proyectos. Muchas gracias a ti. Síganos en nuestras redes sociales, denle like al video, suscríbanse y también sigan a Nora, que es como Interior 403. Interior-403 en Instagram, Interior 403 en YouTube y ya. Perfecto, pues estaremos aquí entrevistando más personalidades, artistas y de todo. Entonces, pues estén ahí al pendiente. Yo soy Carlos Díaz y nos vemos en la próxima.